Hola, hola, soy Mónica y este es tu canal de confianza Spanish My Passion, el lugar para mejorar tu español con nuestra comunidad de personas que comparten la misma pasión, el español. Te invito a la charla con Alejandra. Hoy hablamos sobre una expresión común española muy útil y muy interesante. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? La verdad que bastante bien, hace muy buen día, entonces la verdad Ah. que muy bien. Vale, hoy tenemos algo interesante para presentar. Hoy tenemos una frase que queremos explicar, pero antes un pequeño recordatorio. Si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Encontrarás mucho contenido interesante también para hablar súper rápido y muy cómodo en español en cada tema. Vale, vamos al grano. Hoy hablamos con Alejandra sobre una expresión común española. ¿Y qué tenemos para hoy, Alejandra? ¿Qué frase tenemos? Pues hoy tenemos la expresión dar plantón, que es una expresión que utilizamos mucho a la hora de hablar con amigos y se utiliza bastante. Entonces podemos explicar esta, si te parece bien. Sí, claro, claro. Eso es interesante porque cuando yo la escucho, la primera idea que tengo es una cita amorosa, pero no es la verdad, ¿no? Se la utiliza mucho y no solamente en este contexto. Sí, es verdad que esta expresión la podemos utilizar en el campo amoroso, ¿no? Pero también cuando un amigo no asiste a nuestra cita, ¿no? En nuestro Sí. encuentro. Pero el origen de esta expresión, según la RAE, la Real Academia Española, tiene su origen en el campo militar. El plantón, que así se le llamaba, al soldado que tenía que vigilar un puesto porque su situación era sí, similar a la de una planta, ¿no? La posición, Sí, ya que tenía que estar en un lugar muy recto y sin moverse, ¿no? sí. Entonces, por esto se llama plantón, ¿no? A esta expresión, dar plantón. Y la podemos utilizar cuando quedamos con alguien y esa persona no aparece. Ujú. Entonces, podemos decir que esa persona nos ha dado plantón o nos ha dejado plantada, si lo dice una mujer, o plantado, ¿no? Sí, sí, y la podemos Ujú. utilizar también en el contexto del trabajo, por ejemplo, ¿no? Podemos imaginarnos una situación que tenemos una reunión Sí, y alguien nos dejó plantados en la última reunión. sí, por ejemplo, ¿no? Ayer quedé con mi amiga para tomar un café y no vino. Por lo tanto, Mm, puedo decir que mi amiga me dejó plantada o me dio plantón. Y Mónica, algo curioso es que esta expresión puedes decirla de dos formas, como dejar plantado a alguien o ujú. plantada o dar plantón, ¿vale? Ah, es interesante. Lo conozco, es de dejar plantado a alguien. Ok. Ujú. Y, por ejemplo, si decimos el significado de cada parte, en el caso de dejar plantado a alguien, dejar, ¿vale? En este contexto es como soltar, ¿no? Retirarse, ¿vale? Apartarse, depende del contexto, como soltar algo. Y plantar es meter en tierra una planta, ¿no? O un Ujú. tubérculo para que arraigue, ¿no? Para que suba, para que crezca. Sí, plantamos las plantas, ¿no? Como Ujú. flores, arbustos, Sí. árboles, hierbas, ¿no? Ujú. Ujú. Y en el contexto de dar plantado, pues dar significa pues donar, regalar, entregar algo a alguien, ¿no? Y plantón, pues puede ser un arbolito nuevo que sirve para ser trasplantado o una rama del árbol plantada para que arraigue, ¿vale? Tiene este Ah, significado. Ujú, vale, vale, interesante, ¿no? Interesante que podemos ujú. utilizar las dos formas. Sí. Vale, ahora para memorizar esta expresión podemos presentar algunas historias pequeñas. Oh, buena idea. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres comenzar?
Sí, por supuesto. Pues puedo contar una pequeña historia relacionada con esta expresión. Esta historia está relacionada con mi época de estudios en la universidad. Pues un día quedé con una amiga para asistir a un intercambio de idiomas para practicar inglés. Pues yo llegué con antelación a ese evento y entré para esperar a mi amiga. La estuve esperando durante media hora más o menos. La llamé por teléfono, le envié algunos mensajes, pero mi amiga no apareció. Por lo tanto, pues puedo decir que ese día mi amiga me dejó plantada o me dio plantón. Y al finalizar el intercambio recibí noticias de mi amiga. Ella había comido algo en mal estado y por lo tanto tuvo que ir al médico y se le olvidó su móvil en casa y no me pudo avisar. Pero aún así eh, me dio plantón o me dejó plantada, ¿no? en ese momento. Claro, pero sabes que Alejandra, eso es increíble porque yo tengo una historia muy parecida ¿Sí? que Oh. sí, vale, vamos a contarla también. Sí, porque hoy que quiero contar sobre tus amigas también. Sí, oh, Una se perfecto. llama Ana y Marta, que eran compañeras de clase y habían planeado estudiar juntas para el examen final de matemáticas, Ujú, una asignatura que ambas encontraban desafiante. ujú. Y ellos decidieron encontrarse en la biblioteca de la universidad a las 10 de la mañana del sábado para aprovechar el día repasando los temas más complicados. Ana, como tú, Ujú. llegó puntual con sus libros, apuntes, ¿no? La misma cosa. Como yo. Y una gran taza de café. No sé si fue lo mismo contigo. No, en ese caso no. Pero lista para una larga sesión de estudio. Se acomodó en una mesa tranquila y esperó a Marta. Pasaron los minutos y Marta no aparecía. Ana revisó su teléfono varias veces, pero no había ningún mensaje de Marta. Después de esperar casi una hora, Ana entendió que Marta la había dejado plantada. A pesar de sentirse frustrada y decepcionada, sabía que no podía perder el día. Así que sacó sus apuntes y comenzó a estudiar por su cuenta, organizando sus material y repasando cada tema meticulosamente. Para su sorpresa, el repaso en solitario resultó ser muy productivo. Ana descubrió que podía concentrarse mejor y avanzar a su propio ritmo, resolviendo dudas y reforzando su comprensión de la materia. Un poco parecido, ¿no? Sí, Pero es la pero vida. mira, le sirvió, ¿no? A Marta, ¿no? Sí, Sí, le sí sirvió, porque es. Marta es la chica que estuvo estudiando, ¿no? Marta, ¿sabes? No, Marta es esta chica que ha dejado plantado a Ah, Ana. que ha dejado plantada, sí. Ujú, ujú. Sí, Entonces sí, a Ana le ha servido esto. sí, Le sirvió. como Alejandra. Sí. Vale, vale, la tenemos esta frase tan interesante, me gusta mucho. Y que ahora invitamos a todos nuestros seguidores a nuestra otra charla, ¿no? Vamos a Sí, explicar otra frase, otra expresión. ¿Qué frase vamos a explicar, Alejandra, la próxima vez? pues no sé si te parece bien, pero creo que nuestros seguidores podrían elegir la próxima expresión y la podemos explicar como ahora, ¿no? Como con ejemplos, con frases, con historias, pero ellos podrían elegir la próxima. Claro, estupendo. Una buena idea. Sí. Entonces, si quieres que Alejandra te explique alguna frase en concreto, escríbela en un comentario. Oh, perfecto, pues que tengáis un buen día, que tengas un buen día, Mónica, y hasta pronto. Hasta prontito, Alejandra. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.